Muy buenas, muy buenos días. Es un placer estar de nuevo aquí en la casa de Dios. Siempre cuando vengo con la expectativa de que Dios se va a mover a través de su Santo Espíritu, como ha sido esta mañana, porque Él es bueno y desea lo mejor para nosotros. Con respecto a lo que mi esposa decía acerca de lo de la viuda, pues es verdad. Cuando tú das de la necesidad, eso hace que sucedan cosas maravillosas. ¿Cómo es eso? Tú tienes algo en el bolsillo, ¿no? Y lo necesitas para algo. Pero tú dices, no, yo voy a dar en fe. Así lo necesite para algo. Y es ahí cuando ocurre la multiplicación. Es ahí cuando lo de la viuda, porque ella tenía necesidad, necesitaba ese dinero para cosas, pero ella lo dio y ahí es cuando Jesús dijo, esta mujer ha dado más. Y le voy a contar un pequeño testimonio, que ustedes se lo he contado. Una vez teníamos 20 euros y lo necesitábamos para el día de mañana, para el colegio a nuestros hijos. Es lo único que teníamos. Y yo me acuerdo que en ese tiempo llegó un profeta de Brasil, creo, más o menos. Y él dijo, den lo que esté en su corazón, lo que puso en su corazón. Y yo hablé con mi esposa y démoslos. Lo dimos de la necesidad, eso lo necesitábamos. Pero cuando lo dimos, ahí es donde se multiplicó. Al siguiente día me debían cerca de 2.000 euros en una empresa que años que no me lo pagaban. Y al siguiente día estaba ya depositado en la cuenta. Porque tú das de lo que tú tienes, lo que tienes, lo necesitas. Pero es ahí donde se da la multiplicación. Porque en sí Jesús dijo, los ricos dan de lo que les sobra. Pero esta mujer dio de su necesidad. Y ahí es donde ocurre, que no es fácil. Porque tú, no, esto lo quiero para esto, no, este lo quiero para esto. Pero cuando tú lo aflojas, ahí es donde ocurre, que hay que vivirlo. Y cuando tú lo vives, es otra cosa. Amén. Eso por ahí. Cada día estamos más fuertes, más seguros en este lugar. Cada día el Señor nos afirma más. Cada día el Señor nos revela más. Nos da ese crecimiento, esa fortaleza que necesitamos para cada día. Amén. Ahora vamos a dar la palabra para este domingo, lo que Dios quiere para este domingo, lo que Dios tiene para este domingo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque Espíritu Santo habla al corazón de cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están mirando por internet, que es a nivel mundial. Nos miran no sé en cuántos países, Señor, pero que tu palabra llega allá, Señor. Que tu palabra, Padre, toque corazones, Señor. Que tu palabra sane, Padre, como dice tu palabra. Sane tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que edifique, Padre, en el nombre de Cristo, porque no es mi palabra, es tu palabra, Señor, para tu pueblo, Señor. Tu comida, tu alimento para tu pueblo, Padre. En el nombre de Cristo, Señor. Pablo decía, yo no he venido con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con el poder y la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos y declaramos que esta palabra, Señor, va a caer en buena tierra. Oh, retashaya. Cae en buena tierra, Padre, y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que no vuelve vacía, Señor, sino que hace lo que tú quieres, Padre. Y esta palabra rompe, Señor, en el nombre de Jesús, con toda mentira del enemigo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Y sana toda dolencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor.
y levanta al caído, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, Dios Todopoderoso, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Amén. Siento la presencia de Dios poderosa, Señor. Glorioso Padre. Y damos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. El título de la predicación se llama Gosén. 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 Tierra de provisión y de cuidados de Dios para su pueblo. El texto donde nos apoyamos en esta predicación es en Génesis 45, 10 y 11. El 10 dice, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas, y todo lo que tú tienes, todo lo que tú tienes. El número 11 dice, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezca de pobreza, y tú y tu casa y todo lo que tienes. Está hablando de en Egipto hubo un tiempo que había mucha hambre, pero Dios le dijo, allí te alimentaré a Israel, en la tierra de Gosén. Era una tierra apartada donde Dios estaba, su presencia estaba. Amén. En el original griego, la palabra Gosén se traduce en Gesén. ¿Qué es? ¿Qué es el significado? Que es un lugar asignado por Dios. Es un lugar asignado por Dios de cercanía. Dios te quiere cerca de Él. De provisión. Dios provee. Amén. Dios provee tus necesidades. Es la tierra de Gosén en la que estamos. Amén. Y Él protege. Es una tierra de protección. Amén. Ahora bien, vamos a la introducción. Nos entramos un poco más profundo de la predicación. José se revela a sus hermanos después de años de dolor, de traición, porque recordamos que a José lo vendieron sus hermanos, pues de dolor, de traición y de prueba. Y en medio de la reconciliación entre José y sus hermanos, José no solo los perdona, sino que le ofrece un lugar especial que se llama Gosén. Esto nos muestra cómo Dios prepara lugares de provisión para que su pueblo en tiempo de crisis, para su pueblo en tiempo de crisis. Nada es casualidad. Dios prepara provisión para ti en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad. Dios lo prepara. No es casualidad. Él va siempre adelante de nosotros. Amén.
Gosén fue un lugar preparado por Dios. Egipto estaba pasando mucha hambre en esos tiempos, pero Dios había preparado ya una solución para ello. Gosén no fue improvisado, fue parte del plan divino para Dios. Parte del plan divino para Dios. Nada en los caminos de Dios es por casualidad. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito para llevar el plan divino de Dios. Esta iglesia tiene un propósito. Todo lo está preparando Dios. Todo Dios lo prepara. Él va siempre adelante de nosotros, adelante de su pueblo, preparando la tierra, preparando su provisión, preparándote. Amén. Gosén, como le digo, no fue improvisado, era parte del plan, pues Dios siempre va por delante de nosotros preparando el camino, como lo dice en Salmos 23:5. ¿Qué dice Salmos 23:5? Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él va siempre adelante protegiéndote. Él siempre va adelante cuidándote. Él siempre va adelante sanándote. Él siempre va adelante provisionándote, creciéndote, desarrollándote, afirmándote, cuidando de ti como la niña de sus ojos, cuidando de su pueblo, cuidando de su familia. Gosén, un lugar de cercanía, donde dice José, y estarás cerca de mí. Dios te quiere cerca de ti, su presencia cerca de ti, cerca de ti. En Éxodos 9:26 dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. No hubo granizo. Egipto estaba pasando con las plagas muy mal, pero en la tierra de Gosén se daban milagros. No caía granizo, no había mosca, no había plaga, porque Dios estaba en control de su pueblo. Dios estaba en totalmente control, como lo está ahora. Él está en control de su pueblo. Amén. Gosén representa protección, representa comunión y representa relación. Protección, que Él te protege de toda maldad. Él te protege de cosas malas. Comunión, que Él quiere estar contigo en su oración, en la alabanza, en búsqueda de la palabra. Y relación, que es una relación de padre a hijo. Él quiere tener una relación con nosotros. Amén. Dios no solamente quiere suplirte, Él quiere enseñarte, Él quiere mostrarse hacia ti. Él quiere mostrar sus maravillas, Él quiere mostrar cuán bueno eres, Él quiere mostrar los planes magníficos que tiene contigo, las bendiciones innumerables que tiene para ti. Él quiere mostrarte eso. Amén. En Éxodos 8:22 dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella,
a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Tenemos que tener la confianza totalmente, absolutamente, de que Dios está en medio de su alabanza. Él está en medio de nosotros. Tenemos que tener nuestro corazón confiado en que Él vela por nuestra familia, vela por nuestras casas, vela por nuestras seguridades, vela por nuestra salud. Él está en medio de su pueblo. Amén. Gosén, un lugar de crecimiento. Ahí, en la tierra de Gosén, el pueblo de Israel se multiplicaba. Israel se multiplicaba mientras Egipto estaba pasando, estaba muriendo. En Israel, en la tierra de Gosén, el pueblo de Israel se multiplicaba, crecía, no le faltaba de nada, tenía salud, había sanidad, había protección, había luz. Había luz. ¿Y qué es lo que Dios trata de decirnos? Que Él está en medio de ti. ¿Cómo está en medio de Él? Él está en medio de nosotros para cuidarnos y protegernos. Amén. En Éxodo 1:12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Egipto, entre más oprimía a Israel, Israel más crecía, más se multiplicaba. Cuando uno está pasando por pruebas, por cosas, por dificultades, eso hace desarrollar a nosotros como personas. Eso hace desarrollar a nosotros como hijos de Dios. Y es ahí donde crecemos en medio de la dificultad, en medio de las cosas difíciles, ahí donde nosotros crecemos. Nosotros nos desarrollamos en medio de la dificultad, en medio del problema. Egipto oprimía tremendamente a Israel. ¿Y qué hacía Israel? Crecía, se reproducía. No es casualidad. Jesús, cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? 40 días sin comer. Y ahí donde Jesús se llenó del Espíritu Santo. Y tenemos que tomar a veces las cosas que nos pasan con una actitud de crecimiento, con una actitud de madurez, no renegando por lo que nos pasa, sino teniendo una actitud de crecimiento, de desarrollarnos, de avanzar hacia adelante, de saber que Dios está en medio de nosotros ayudándonos a crecer, ayudándonos a madurar. Porque Él nos muestra su voluntad, Él nos muestra sus proyectos, Él nos muestra que tiene grandes cosas para nosotros. Pero eso se da cuando empecemos a madurar, empecemos a crecer. Nuestro ministerio se desarrolla en medio de la dificultad. No hay nadie que tenga un ministerio grande que haya dicho, no, mi ministerio fue sin nada de dificultad, todo fue bien. No, en medio de la dificultad, los grandes ministerios se desarrollan, crecen. La unción viene cuando pasamos ese ciclo de dificultad. Cuando en el nombre de Jesús vamos hacia adelante, no nos decaemos, sino que seguimos avanzando. Ahí se desarrolla un espíritu de guerra, un espíritu de combate, un espíritu de conquista.
Ahí donde maduramos, ahí donde lo que tiene Dios a ti, donde lo que Dios ha puesto en ti empieza a funcionar, empieza a dar fruto. Que no es fácil, porque el enemigo te hace la guerra, pero la palabra de Dios dice que somos más que vencedores ante toda adversidad del enemigo, somos más que ganadores ante toda adversidad del diablo, somos más que vencedores. La fe se activa cuando tú pasas esas cosas. La fe crece en medio de la dificultad. Tu fe crece. A veces cuando pasamos cosas, le digo, Señor, ¿es necesario? Sí, es necesario. Porque ahí donde tú avanzas, nada es fácil aquí en este mundo, pero con Jesús en nuestro corazón, con el Espíritu Santo en nuestra vida, somos más que vencedores, amén. Somos más que ganadores. Dale un fuerte aplauso al Rey. Mire, ahí en Gosén, esa tierra que Dios apartó para el pueblo de Israel, ahí donde Israel era una familia y esa familia se convirtió en una nación. Israel pequeñito, una familia, y esa familia se hizo una nación. Ahí, justamente en ese momento. Los lugares que Dios nos da no solamente son para sobrevivir, sino para crecer. Son lugares especiales que Dios prepara para nosotros, no solamente para sobrevivir, para estar en el día a día, no, sino para crecer en todas las áreas. Acuérdate el versículo que dice Juan 3:3, creo que es: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las áreas, así como prospera nuestra alma. Así como prospera nuestra alma, nuestra vida. Lugares especiales que Dios diseña para ti, para el crecimiento tuyo como persona, para el crecimiento tuyo y de tu familia y de tu iglesia. Son lugares especiales que Dios diseña. Amén. Éxodos 10:23 dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Gosén representa un territorio libre de juicio, de enfermedad, de muerte, un ambiente con la cobertura de Dios, un ambiente donde Dios tiene la cobertura sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre tus posiciones, un lugar donde Dios toma el control de todas las cosas que tú posees. Porque, ¿qué dice la palabra? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos de pasada. Y si Dios nos permite tener casa, coche, trabajo, es porque Él nos permite tener eso. Pero cuando nosotros partimos con el Señor, nada nos llevamos. Misterio de la vida. Nada se lleva uno cuando parte con el Señor. Todo queda aquí. Así que cuando tenemos cosas, hay que darle gracias a Él. Ser agradecido porque son lugar que Dios prepara para ti, para que tú seas bendecido, para que no te falte comida, no te falte vestido, no te falte trabajo, tus hijos tengan salud.
tengas cómo moverte de un lugar para otro, tengas para gozarte. Lugares especiales que Dios diseña para su pueblo. Amén. Dios sana la tierra donde Él gobierna. Dios sana la tierra donde Él gobierna. ¿Qué es lo que quiere decir? Si Dios está aquí, la sanidad de Dios está aquí. Si Dios habita aquí, su protección habita aquí. Si Dios habita aquí, su provisión viene, de alguna forma viene. De alguna forma inesperada viene su provisión. Si estás preocupado porque tienes que ir a otro lugar a vivir o no tienes piso para vivir, Dios puede hacerlo, puede ir y buscarte algo donde tú habitas, porque Él está en control. Él está en control de todas las cosas. Él conoce la situación. Él conoce la situación y sabe cómo actuar. Y va a actuar, porque tú eres fiel con Él. Y Él está en medio de ti. Él sabe la situación. Sabe el problema que está pasando para que tu fe crezca. Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Porque la tierra de Gosén es provisión. La tierra de Gosén es sanidad. La tierra de Gosén es multiplicación. La tierra de Gosén es desarrollarse en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él perdona todas nuestras iniquidades y sana toda nuestra dolencia. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. ¿Cuántas enfermedades Dios ha sanado? Todas. Y me viene a memoria a mí, ¿se acuerdan que tenía un espacio aquí como un campo de fútbol? Esto es real, ¿no? Mi esposa me lo decía, Javi, te estás quedando calvo. Pero era pelado, no tenía nada. Y yo me veía con el espejo y verdad, estaba como quedándome un espacio, pero sin pelo absoluto, como calvo. Y en una de esas, alabando al Señor Todopoderoso, ya mismo cuando terminemos, siento de que el pueblo empiece a alabar y se van a dar milagros. Estamos hablando de un Dios vivo, de un Dios real que hace los sueños posibles. Y en una de esas cosas que estaba, en uno de esos días que estaba alabando al Señor, me voy y otra vez llego a casa y me miro en el espejo. Y había desaparecido totalmente. No sé en qué momento se dio, pero lo que sí sé, que Él sana todas nuestras dolencias y perdona todas nuestras iniquidades. Porque no somos perfectos, pero Dios es el que nos ayuda en eso. Amén. La tierra de Gosén representa un lugar de provisión y de sustento para ti. Para tus necesidades estén cubridas, estén cubiertas. Gosén es un lugar sin plaga, es un lugar que no hay escasez, es un lugar
de sanidad física, donde se suceden los milagros, donde se suceden las cosas maravillosas que Dios diseña para nuestras vidas. Amén. Donde se suceden los sueños, los proyectos, donde Dios abre camino, donde Dios obra a través de sus hijos, donde Dios abre puertas y cerrojos, donde Dios hace ríos donde hay desierto. La tierra de Gosén es la que Dios prepara para nosotros. Amén. Gosén, lugar de luz, de vida y de restauración. Lugar de luz. ¿Qué dice su palabra? Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Lugar de luz. Lugar de luz. Amén. Gosén no solamente era una ubicación geográfica, ¿no? Era un ambiente donde Dios cuidaba de sus hijos, donde Dios cuida la vida, donde Dios cuida de tu salud, donde Dios cuida de tu casa, donde Dios cuida de tu iglesia. Gosén trae esperanza, fe y sanidad. Esperanza, fe y sanidad. Gosén no fue un lugar escogido al azar. Fue el espacio que Dios preparó antes que apareciera la necesidad. Antes que apareciera, Dios ya tenía lo que iba a hacer. Ya tenía en sus planes lo que iba a hacer. Él ya conoce por lo que tú vas a pasar y Él ya tiene la solución. Él sabe lo que tú vas a pasar y Él ya tiene la solución para eso. Él ya tiene la solución. Sea enfermedad, sea provisión, sea trabajo, sea lo que sea. Él ya tiene la provisión, Él ya tiene el plan que va a hacer, que ha diseñado para ti. Él ya sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo responder. Él sabe. Acuérdese, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que está en todos los lugares, está en todas las partes. De antemano Él ya lo sabe. ¿Se acuerdan cuando me chocaron el coche aquí? ¿Acaso Dios ya no lo sabía? Dios ya lo sabía que me iban a chocar el coche. Pero Él ya tenía la solución. Ya tenía el mecánico que me lo iba a arreglar. Y que no me iba a costar ni un solo euro. Él ya tenía la solución. Una vez tuve un sueño. Dios es real. Y tú tienes que basarte que Dios es real. Que Él no es alguien que se lo inventó, no, es real y habita en nuestros corazones. Tuve un sueño que yo abría el coche y que le faltaba líquido anticongelante. Mire lo que es, porque Dios siempre va adelante de nosotros. Él va adelante de nosotros. Y yo me levanto con esa inquietud y voy y abro, ya en lo real, abro el capó del coche y efectivamente tenía así de líquido anticongelante y tenía que venir para acá venidor. Tenía así un poquito nomás.
Si yo no me daba cuenta, el coche en medio carretera se me paraba. Pero Dios sabe lo que va a pasar. Él se adelanta a las cosas. Y pude ponerle líquido anticongelante, asunto solucionado. ¿Ves que Dios tiene la solución? Ahora bien, el enemigo es astuto y te hace ver que para eso es muy difícil, que no hay solución. Ese es el trabajo del enemigo, hacerte ver las cosas imposibles, hacerte ver que no hay salida, hacerte ver que eso está dificilísimo. Ese es trabajo del enemigo, pero el trabajo de Dios es que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. El trabajo de Dios es que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita en su pueblo como en la tierra de Gosén. Una tierra de esperanza, de fe, de amor, una tierra de provisión, una tierra de trabajo, una tierra de sanidad, una tierra de crecimiento, una tierra de echar para adelante. Amén. Por eso Pablo decía, no he venido con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino que con la palabra y el poder, donde todas las cosas son posibles, donde todas las cosas, la última palabra la tiene Dios. Él es que manda, Él es que gobierna, Él es que rige. Donde está Dios hay luz, donde está Dios hay provisión, donde está Dios hay vida eterna, donde está Dios los sueños para los jóvenes se cristalizan. Tus proyectos se cristalizan, Él te embaraza de sueños, Él te embaraza de proyectos, Él te da palabra de ciencia, Él te da palabra de sabiduría, Él te da palabra de gozo, Él te da todas las cosas que tú puedas imaginar, todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. ¿Se acuerdan que mi esposa tenía el riñón estrofiado? Y cómo Dios le arregló el otro riñón para que los dos funcionaran al mismo tiempo. Eso solamente lo hace el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso solamente lo hace Él. Donde el médico no tiene explicación, la ciencia médica ahí no llega. A esos lugares no llega la ciencia médica, ahí solo llega es Dios, donde estira su mano, donde pone su dedo para que sus hijos sean beneficiados, sean sanados, sean liberados, vivan con gozo, vivan con salud, vivan con esperanza. Porque aquí disfrutamos y arriba más disfrutamos. Es la promesa, aquí disfrutamos y arriba disfrutamos. Imagínese cómo será el cielo, cómo será toda la familia de Dios, cómo será el Rey allá, imagínese. Maravilloso. Cuando yo antes de no conocer a Jesús, tenía miedo a la muerte. Porque decía, ¿qué será cuando uno se muere? No tenía conocimiento de nada. Pero cuando vino el conocimiento, cuando la luz me alumbró, cuando Dios me alcanzó, cuando Dios estiró su mano y me dijo, Javier, vente para acá, todo eso desapareció. Me llené de vida, me llené de alegría, me llené de su bondad, de su amor, de su misericordia. Amén. Tenemos que tenerlo claro que Dios es un Dios real que va delante de nosotros. Sí, es verdad que cuando hay un problema, la reacción humana es a veces preocuparte. Porque, claro, como te dije, el trabajo del enemigo es hacer ver que eso es difícil. Ese es el trabajo del enemigo. No, esto es difícil, esto no se puede. No, yo creo que aquí ya la palmamos. No, yo creo que esto no hay quien lo arregle. Ese es el trabajo del enemigo. El trabajo de Dios es que Él está en control y Él te da la solución. Él ya tiene preparado para ti lo que necesitas. Amén. Porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Sus hijos son sus hijos y Él cuida de su pueblo, cuida de sus ovejas.
cuida de su pueblo, de sus ovejas, amén. Y Él es justo, Él es un Dios justo, amén. Glorioso Padre, bendigo tu nombre, Padre. Conclusión. La pregunta es, escucha esto, la pregunta es, ¿estás dispuesto a habitar en el lugar donde Dios te asigna? Aunque el lugar no se parezca lo que imaginaste. ¿Qué es lo que quiero decir? Si Dios te trae aquí, aquí está tu crecimiento porque Él te ha asignado este lugar para ti, para el crecimiento, para que te desarrolles, para que seas bendecido. Yo vengo de Denia y en Denia hay 10, 15 iglesias, no lo sé, por ahí, más o menos. Puedo irme a una iglesia ahí, tranquilamente. Y mire que nos han invitado muchas personas, nos han invitado para su iglesia. Y puedo venir aquí, no gastar gasolina, no complicarme la vida. Puedo ir, está la iglesia a 2 pasos nomás, tranquilamente. Pero Dios me asignó a Apostolic Marketplace Center. Aquí Dios me asignó. Y aquí estoy, creyéndole a Él. Porque Él me asignó aquí, yo he creído aquí. Ahora, cuando vengo y no me imagino cómo es, o sea, que a veces hay gente que viene y quiere ver muchas multitudes. Pero lo que somos es lo que somos. Y si Dios te trajo aquí, es con un propósito. Con un propósito. A mi esposa me asignó a mí aquí. Yo vengo de Denia y estoy contento. Aquí me es desarrollado, aquí Dios está obrando en mí cada día más y en la vida de mi esposa. Aquí Dios me ha mostrado su misericordia, su amor. Me ha asignado aquí y aquí tengo que estar hasta que Dios diga otra cosa. Amén. Y para terminar, Dios te llama a permanecer cerca de Él. Son tiempos difíciles que uno tiene que estar cerca de Dios. Él te llama a que permanezcas cerca de Él, a tener una relación con Él. Y sobre todo confiar en que la provisión de Dios viene de alguna otra forma, de algún lugar. Dios se las arregla para que nosotros podamos estar cubiertas nuestras necesidades. Es un Dios poderoso, no es un Dios que esté con la mano atada, no, es un Dios vivo, un Dios real, creador de los cielos y de la tierra. Antes de la fundación del mundo, Él ya te creó y te dio como profeta a las naciones. Antes que fundar el mundo, ya te escogió y te asignó a este lugar. Ya te asignó a este lugar. Amén. Vivir en el diseño de Dios es para multiplicarte y nunca para tener temor. El diseño de Dios es para que crezcas, para que vayas para adelante y para que no vivas en temor, sino que vivas con gozo, con alegría, con fe, con paz, creyéndole al Señor todos los días, orando al Señor, anhelando su presencia con el Espíritu Santo, porque Él es hacedor de maravillas. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Amén. Te dejo con esta palabra que sale de mi corazón. Acuérdate que Dios va con nosotros. Él está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Amén. Que Dios te bendiga. Sí.
Ahora bien, los que nos han mirado por internet, los que nos están mirando por internet, hemos recibido felicitaciones de varios lugares del mundo, New Jersey, Queens, Estados Unidos, de Ecuador, de Colombia y de muchas partes del mundo. Pues ahora me comunico con ellos, los que nos están mirando. Pues si tú no tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, es el tiempo de que tú te acerques a Dios. Pues si no tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, pues y quieres pertenecer a la familia de Dios, haz conmigo esta oración. Padre, yo me arrepiento de mis pecados y te acepto voluntariamente como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón, entra en mi vida. Sáname, Señor. Quiero ser luz, Padre. Entrego a ti, Padre, de todo corazón y obra en mí. Si has hecho esta oración, pues bienvenido a la familia de Dios. Si estás cerca, por aquí estamos en Benidorm, España, en la calle Catral número 7, tenemos los cultos los días domingos. Que Dios te bendiga. Y si estás en otra parte del mundo, congrégate en una iglesia donde te aprendas las palabras de Dios, donde te enseñen el evangelio completo de Jesús, donde se sucedan los milagros, las maravillas, donde te desarrolles como cristiano, donde te desarrolles tus talentos. Recuerda que Dios tiene cosas grandes para los que se acercan a Él. Que Dios te bendiga y que sea un día de bendición para ti. Amén.